Boas tardes a todos e todas. En primeiro lugar, benvidas a vos que estades aquí presencialmente, aproveitando esta tarde tan bonita que fai hoxe en Ourense. Tamén benvidos aos que están ao outro lado dos seus equipos, vendo este encontro. Sobre todo, moitas grazas a Margarita e a María José por estar hoxe aquí e traernos a parte da súa obra, darnos a oportunidade de coñecelas e achecarnos un pouco máis a elas. María José Viz, que supoño que moitos xa coñeceredes, é unha compañeira que traballou hai moitos anos na Biblioteca de Ourense e que agora está a traballar como bibliotecaria tamén na Biblioteca Pública da Coruña. Dende o ano 2015 empezou a dedicarse a publicar, empezou con microrelatos, participando en distintos programas, acadando premios e recoñecementos. Despois empezou a escribir tamén, publicar libros de poesía. Tamén temos un conto. Todos estes libros de que vos falo están ali ao cabo da mesa, os libros que temos de María José na biblioteca. E agora o que nos trae aquí é a súa primeira novela, que está recén publicada, publicouse este ano en xuño, no mes de xuño. Ademais, María José está acompañada da súa irmá, que participa tamén, ten participación activa nas obras literarias de María José. Margarita, ilustradora, pintora, fotógrafa, ademais de participar, de ser parte integrante na parte creativa das obras da ilustración das obras que publica María José. Temos aí fora na biblioteca, no vestíbulo da biblioteca, unha exposición que podedes visitar desde hoxe ata o día 10 de novembro, que se chama Los Abrazos, e que despois, se queredes ao rematar, tamén podemos percorrer e ver con detenimento. Ao final da charla tamén nos acompaña Jesús Garabato e nos ofrecerá un agasallo musical un pouco para pechar este acto. Non vos quito máis tempo. Dou vos paso xa a Margarita e a María José. Moitas gracias. Aquí. ¿Está? Sí. Gracias a todos. Voy a hablar en castellano, en español, por cuestiones de difusión, porque María José tiene muchos lectores fuera de Galicia y para que luego esto les llegue a ellos también, ¿no? No es por desprecio, para nada, porque normalmente me expreso mejor en gallego, ¿vale? Lo primero es daros las gracias por estar aquí, por asistir a esta presentación del libro La extraña desaparición de Carolina Santomé, de mi querida hermana María José. Muchísimas gracias a la Biblioteca de Ourense, especialmente a Rosa María, perdón, iba a llamarte María José, Rosa María Díaz, porque fue muy amable, se desvivió por mí, por lo menos, para mi caso, estoy muy contenta con su colaboración, ¿vale? Y finalmente muchas gracias a Jesús Garabato, porque al final nos va a dejar una sensación muy agradable con su música, ¿vale? Pero eso será un poquito más tarde. Parte de la historia de María José ya nos la fue contando Rosa María, pero yo os digo que nació en Piloño, como yo, ¿vale? Que pertenece al concello de Vila de Cruces, en Pontevedra. Lo que pasa es que ella nació un poquito más tarde que yo, ¿vale? Actualmente ya sabéis que vive en Coruña, que trabajo aquí que está trabajando en la Biblioteca Pública de Miguel González de Garcés, de Coruña. También trabajó aquí, que fue una etapa que me consta muy bonita para ella, luego nos contará si quiere, a mí me consta, y además a ella le gusta el calor, con lo cual no tiene problema, ¿vale? Que es algo que yo aquí en Ourense no sé si podría vivir, pero bueno. ¿Qué más os tengo que contar? Pues que la inquietud literaria que comentaba Rosa empezó más o menos en el 2015, pero yo tengo que añadir a eso que en realidad empezó muchísimo antes, porque como yo soy su hermana, la veía. Y ella escribía ya desde muy pequeña. Le pasó como a mí con la pintura, yo también pintaba desde muy pequeña, lo hacía fatal yo, ¿vale?
pero lo intentaba. Y ella también. Y tenía sus premios escolares y estas cositas. O sea que empezó de pequeñaja. Es una vocación que viene de muy lejos, ¿vale? Pero en el 2015 se centró sobre todo en la microliteratura, o literatura breve, aunque eso, que desde ha participado en muchos concursos y tal, de microliteratura. Para mí, yo la definiría como una gran poeta, ¿vale? Ahora nos sorprende con que también es una muy buena novelista, al menos desde mi punto de vista, ¿vale? Participó en muchos concursos de este género, de microliteratura, y entre sus éxitos pues destacamos el primer premio en el concurso de microrelatos de Radio Castellón, o el segundo premio logrado en el concurso de la San Silvestre Salmantina. O sea, veis que se mueve por todo el país, no se centra solo en Galicia. En la micropoesía pues destaca la participación en el concurso Cuenta 140 del suplemento del Cultural, que depende del periódico El Mundo. Y como siempre está intentando pues, experimentar, pues ha publicado 2 obras de microliteratura que tenéis por ahí, Creaciones mínimas, Instantes hallados, en la que tengo una pequeña aportación ahí mayor que las otras, porque he puesto muchos dibujitos ahí dentro. 2 poemarios, Los abrazos líquidos y Mar de lluvia seca, y un cuento infantil que hicimos a medias, a Gaivota Sonia. Y ahora con Letra R Editorial publica su primera novela. Bien, aquí la tenemos. En este momento debería de añadir que yo, aparte de ser su hermana, soy su ilustradora, como bien dijo Rosa, y excepto en Creaciones mínimas, que fue su primera obra publicada, todas las portadas las he hecho yo, y las ilustraciones interiores también. Confía mucho en mí. Vale. Confía mucho en mí, pero exige, ¿eh? No le vale la primera propuesta. Luego os comento, aquí viene esto. ¿Qué más os tengo que decir por aquí? Por ejemplo, la portada de Abrazos líquidos la veréis por ahí colgada en el hall, en el vestíbulo de la biblioteca, y fue precisamente el detonante para la exposición que hay ahí fuera, que se llama Abrazos, ¿no? Ese fue el primero. Bueno, el primero, ese y algunos más que hay por ahí, fueron todos más o menos a la vez. Fueron propuestas para que María José eligiera una, ¿vale? Lo que pasa es que luego, con esto del confinamiento, no pude exponer y fui creando más cosas, porque a partir de los abrazos, pues dije, pues voy a hacer más abrazos. Y me puse y empecé a hacer abracitos por todos los lados. Me encanta pintar, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, pues ese es el germen, ¿vale? Y lo veréis por ahí fuera. ¿Qué más? A María José le tengo que dar las gracias especialmente porque cuenta siempre conmigo. Ya os digo, desde el segundo libro está siempre, y seguro que saca muchos más, los amenazo. Y seguirá contando, espero, no lo sé. Pero bueno, somos un poco un dúo dinámico, que funcionamos muy bien juntas, ¿no? En ese sentido. Dejo ya todo lo que es biografía y demás, y solo me voy a centrar en leeros ahora unos cuantos comentarios de la gente que leyó la novela. Son comentarios que no destripan, ¿vale? No van a contaros el final, no os preocupéis. Hay quien dice que nada es lo que parece. Eso es un comentario de una persona. Otras dicen engancha, y en eso tengo que decir que ciertamente a mí me enganchó desde el primer momento. Tensión, intriga, unos personajes muy bien definidos, diferentes percepciones de las realidades afectivas. Cada página ansía a la siguiente. Tiene un final sorprendente. La trama de una desaparición es la excusa para mostrar complejos personales, dice otra persona. Es un libro ameno con personajes muy reales. La prosa está al servicio de la historia, no distrae con florituras. Nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la vida. O sea, que ahí ya con estos comentarios, al que no lo haya leído, le tiene que apetecer leerlo. Digo yo. Bien, no sé si aquí todo el mundo lo leyó ya. Y ahora, como ya hablé demasiado y no es mi presentación,
voy a empezar a acosar a preguntas a María José. Al final espero que también tengáis alguna, ¿vale? Para hacerle. Lo primero, simplemente que nos hables un poquito, así brevemente, de tus pasos previos por este mundo de la literatura. Bueno, antes de nada, gracias a todos por estar aquí. ¿Tienes el micro encendido? No sé, ¿esto tiene que estar rojo? Sí, dale. Ahí. Sí. ¿Me escucháis, verdad? Digo que muchas gracias por estar aquí, porque sin los lectores, los que escribimos, no tiene sentido lo que hacemos. Y bueno, por supuesto a Rosa María, que es un encanto, una belleza de persona y que también nos ha tratado tanto a Margarita como a mí, y que, vamos, que no tengo palabras para agradecerte, Rosa, lo que has hecho por nosotros, lo que estás haciendo por nosotros, el tener nuestras obras aquí, cualquier idea que nosotros tenemos siempre nos apoyas. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre, el agradecimiento. Yo soy una persona, como dice mi amiga Monse, me dice, tú eres del género agradecido. Pues sí, soy de ese género, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, aparte de eso, pues eso, que me preguntabas sobre mi trayectoria. Tu trayectoria, pero... Desde luego hay mucha variedad de lo que yo he escrito. Me gustan los retos, como siempre digo, los retos literarios, y también soy una persona que no me gusta seguir una pauta muy marcada. O sea, no me gustan las etiquetas, no me gusta hacer un producto pensando en seguir, pues por ejemplo, referido a la novela. Yo no he seguido, los que ya la conocéis, no sé si alguno lo habéis leído, pero no es una novela típica ni de misterio ni policíaca. O sea, es muy difícil encasillarlo en algo, porque yo la he escrito de una manera tan libre y me han permitido, gracias al editor de Traer Editorial, que me ha permitido llevar a cabo y ha apostado por mi obra. Pero desde luego a mí lo que es en etiquetas, clichés y todo eso no me gusta. Entonces yo tengo una trayectoria que es corta, si no miras desde el 2015, es muy reciente, pero es muy variada. Y ya digo, he pasado desde aunque en esencia yo sigo siendo microrrelatista. ¿Por qué digo esto? Porque yo he comenzado con microrelatos, con cartas al director que enviaba a los periódicos, esos fueron mis inicios, a los periódicos nacionales, y luego fui derivándome al microrelato, también con ayuda de Jesús Garabato, que encontró unas páginas en internet. ¿Y por qué digo que en esencia sigo siendo igual? Aunque después me he volcado en la poesía y luego ahora en la novela, porque me sigue gustando lo breve. Esta novela es una novela corta, pero no solamente es que sea corta en extensión, es que es de capítulos cortos, muy concentrada, donde elimino casi todo lo que es digresión. Entonces no lo encontráis. Hay un párrafo que yo he marcado, si después queréis que lo lea, un párrafo donde hay una descripción, pero que es uno de los pocos casos de descripción que se encuentran en la novela. O sea, es muy, como digo yo, a tiro fijo, o sea, muy centrada en lo... Entonces, si pienso en eso, realmente creo que no he cambiado tanto desde mis inicios. O sea, sigo siendo una persona que le gusta la literatura breve, sea del modo que sea. No sé, yo me he derivado a esta respuesta, no sé si es lo que tú estabas buscando escuchar, pero bueno, es lo que se me ha ocurrido. Que se viera un poco de dónde viene todo tu proceso, o sea, cómo empezaste con las publicaciones en la prensa, sobre todo, aunque bueno, hiciste también algún artículo muy interesante sobre el mundo bibliotecario. Sí, que ese fue el que me animó muchísimo, porque como fue Carta de la Semana de suplemento XL semanal en ese año 2015, la verdad es que me animó muchísimo a seguir, ¿no? A seguir escribiendo, porque bueno, que te den un premio de ese tipo al principio, cuando estás empezando, parece que te da alas, ¿no? Que es un aliciente más. Y sí, mi relación con la prensa siempre ha sido muy buena, en el sentido de que me publicaban todo lo que mandaba, la verdad. O sea, pero yo mandaba cartas al director que no eran ni de crítica política ni de denuncia, eran más bien literarias en cierto modo. Entonces eran como microensayos, que era lo que yo decía la última vez que aquí con Ana Romero, que me acompañó hace 2 años y medio aquí en otra sede de la biblioteca,
que estuvo acompañándome leyendo mis poemas, bueno, que nunca agradeceré lo suficiente lo que has hecho por mí. Y sí decía entonces que mis cartas de lector quedan un poco como microensayos, o sea, estamos moviéndonos por el mundo de la microliteratura y la micropoesía, que decía ya Margarita que he participado activamente en un concurso de micropoesía nacional. Entonces, todo se enmarca, si os fijáis, en ese tipo de... Por ejemplo, yo creo que sería incapaz, sinceramente, de escribir una novela de 700 páginas o de 500, porque me parecería que estoy rellenando, que estoy dando vueltas sobre lo mismo, que no es así, ya sé que la gente que las escribe no está pensando así, pero estaría todo el rato diciendo, no, esto sobre... Ya empezaría a limar, ¿no? Esto fuera. Al final me quedaría con la esencia, ¿no? Con lo básico. Eso es, en mi escritura es así. Es así de simple, o según cómo se mide. Bueno, y en realidad, ¿cómo fue el proceso de creación de esta novela? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron sus...? Bueno, esta novela, el origen es un relato costumbrista que había hecho yo, no sé ni cuándo, años atrás. Ahí ya aparecían los dos personajes principales de esta novela, ya aparecían reflejados, que don Eulogio y Carolina. Pero bueno, era un relato que no tenía mayor relevancia que precisamente ser donde aparecen esos personajes, o sea, por ser el primero. Pero esta novela la he hecho, aunque parece increíble que una novela tan corta me haya llevado tanto tiempo, pero me ha llevado unos 5 años, pero no es porque estuviese los 5 años con ella y trabajándola, no, es que yo la dejaba, la tomaba, la volvía a dejar, la arrinconaba allí, porque mientras damos cuenta que estamos hablando, hace 5 años o 6, pongamos, yo era cuando empezaba, en 2015, ¿no? Si hacemos cuentas, yo estaba volcándome en otro tipo de cosas, ¿no? En otro tipo de relatos o de microrelatos. Entonces, claro, yo lo veía muy difícil. De hecho, yo veo muy difícil hacer una novela. Para mí, por lo menos, es muy difícil. Porque, por eso estoy tan orgullosa de haber sacado esta, ¿no? Porque ganar las partes, el hacer que haya cohesión entre las partes y que no haya inverosimilitudes, que no se note pues, una fragmentación muy clara, sino que haya una evolución y que los personajes sean creíbles. Porque es importantísimo que nosotros, aunque sea un personaje que sea malvadísimo, el más malo del mundo, tenemos que creernos ese personaje, meternos en él. Y al revés, si es una persona bondadosísima, pues también, a ver, ¿por qué? Que se demuestre por qué es bondadoso, porque... Entonces, a mí me resultó difícil, ¿verdad? Y bueno, ya digo, la novela ha tenido, no solamente es que me ha llevado tiempo, es que he tenido mucha ayuda de los lectores beta que aparecen en los agradecimientos, específicamente de ellos, he tenido ayuda directa para corregir, ellos me hicieron ver, cada uno a su manera, los errores que se podían filtrar, las pequeñas incoherencias que podía haber o lo que sea. En ese sentido, soy privilegiada porque he tenido ayuda de personas que me han ayudado de manera totalmente altruista, por supuesto. Y luego también las correcciones que hacen en la editorial, por supuesto, que también aportan, ¿no? ¿Qué digo con esto? Que es una obra muy trabajada, aunque aparentemente, como tiene estilo sencillo y es muy accesible la historia como se cuenta, tiene bastante trabajo detrás, quiero decir, de varias personas. Bien, perdón. ¿Serías capaz de contarnos de qué trata la novela sin destripar demasiado? Bueno, sí, se puede resumir fácilmente. La extraña desaparición de Carolina Santomé es la historia de la búsqueda de una desaparecida, una joven desaparecida de un pueblo ficticio que se llama Mourenzo, en los años 90. Y son dos personas, dos hombres, los que intentan denodadamente encontrarla, que son don Eulogio, que es el maestro del pueblo y amigo del alma de la joven, y Pascual, que es un exalumno de don Eulogio, que también es amigo. Ellos dos se vuelcan, sobre todo en la primera parte de la novela, porque aquí hay dos partes, aunque no están separadas como primera parte o segunda parte, lo que las delimita precisamente son las dos ilustraciones magníficas que ha hecho Margarita. En la segunda parte ya es desde el capítulo 25 y está la ilustración dedicada a Carolina que aparece para marcar esa parte.
Y ahí en esa parte, ¿qué es lo que hay? Pues el diario de Carolina, el diario que nos descubre cómo piensa, cómo actúa, vemos que su rebeldía, notamos que es un ser especial, por decirlo sin destripar mucho. ¿Y por qué decidiste darle esa estructura tan peculiar que tiene? ¿Por algún motivo particular? Bueno, yo he querido hacerlo así porque, bueno, en primer lugar yo muy poquitas cosas tenía claras. Tenía claro, por ejemplo, que tenía que ser el grueso de la historia en un pueblo, eso sí, el pueblo Morenzo, que es un pueblo ficticio, para que se identifique cualquier pueblo de España con este pueblo. Y luego también el otro principio, como queráis llamar, que yo tenía, era que se pudiesen mostrar de algún modo opiniones diferentes con respecto a la misma realidad. Entonces, por eso he querido que en la primera parte hubiese pues, un narrador omnisciente y también en primera persona con don Eulogio, y después pasar en la otra parte, en la parte del diario, a lo que opina Carolina desde sus pensamientos ahí reflejados en el diario. Pero los dos, si alguno de vosotros ha leído la novela o ya os cuento que en lo que va diciendo Carolina se va confirmando o no lo que se va avanzando al principio. Es decir, es la opinión de don Eulogio, podemos enfrentarla a la opinión de Carolina. Ante los mismos hechos, insisto, son las cosas que le suceden a ambos, o sea, o por separado o juntos. Pero ahí se demuestra cómo hay la misma verdad puede tener varias caras. O sea, tenemos una realidad que está ahí, pero que según las interpretaciones de cada uno va a ser diferente. Bien. Y una preguntita de estas que se me ocurren a mí. La vida rural o de pequeña ciudad, llamemos a Santiago, por ejemplo, ¿no? ¿Es un personaje dentro de la novela? ¿Crees que tiene una función de personaje dentro de la novela? Yo creo que Morenzo, el pueblo de Morenzo es un personaje más. La verdad es que sí que lo es, porque hay que tener en cuenta que influye muchísimo en la personalidad o en la forma de reaccionar de Carolina y también la de don Eulogio, la gente que vive allí, porque me he basado en reflejar un pueblo típico sin descripción, que no tiene descripciones apenas, o sea, es como una esencia de un pueblo, pero que sí, lo que sí se nota son los chismorreos, la maledicencia, la que se respira, aunque no escuches los comentarios de la gente detrás, lo que estén hablando en el pueblo, no hace falta. Yo creo que se percibe esa sensación de opresión sobre algunos personajes, de esa sensación de que te están vigilando, de que te están diciendo cosas de ti. Y en ese sentido, Morenzo o cualquier pueblo, en este caso Morenzo en mi novela, tiene una relevancia muy, muy grande. Influye en la relación entre don Eulogio y Carolina. Influye bien para sobrepasarla, porque ellos están por encima de ellos, se sienten por encima de esa maledicencia, o bien porque está ahí. O sea, ellos viven en un pueblo. Carolina, ya lo puedo decir ahora, no le gusta vivir en un pueblo, pero luego veremos qué sucede. ¿Qué sucede ahí? Si vuelve o no vuelve, si vive en el pueblo o no vive. Desde luego, aparte de eso está la etapa de Santiago de Compostela, que también tiene una importancia muy grande en la novela, porque es la etapa de formación de Carolina. Carolina es una estudiante de peluquería que luego saca el título, y todo eso es en Santiago. Y lo que ella vive como una persona del pueblo que llega a una ciudad, como Santiago, ciudad pequeña, pero una ciudad, al fin y al cabo, con otra mentalidad. Situémonos en los años 80, 90. Si leéis la novela, no penséis que estamos ahora mismo, sino estamos en una época en la que había, pues eso, uno de los temas que yo trato, que se pueden deducir fácilmente de la novela, es el desarraigo. Una situación que hay en la novela también muy dura, creo yo, es un desprecio que se hace a una niña por venir de un pueblo cuando llega a la escuela de peluquería. O sea, hay ciertas situaciones que yo las he vivido, no he vivido de desprecio, sino que yo he vivido esa época, esos años en Santiago, y algunas cosas son muy autobiográficas mías. O sea, no es que estén tal cual las anécdotas, que sea exactamente eso lo que tú sabes perfectamente, que conoces desde que nací. Pues no es exactamente así, pero sin embargo, con los matices que da la ayuda de la literatura, que siempre embellece o enmascara o lo que sea la realidad,
pero sí tiene muchísima importancia Santiago, sobre todo para el desenlace final. Y ya no digo más. Bueno, ahí hay claramente una relación intergeneracional entre don Eulogio y Carolina. ¿Y tú crees que en realidad Carolina se refugia en esa relación porque escapa de la propia generación suya? Es decir, no le gusta estar con la gente de su edad, al menos en... Yo lo que pienso, esto me viene muy bien para comentarte para comentaros que la amistad entre don Eulogio y Carolina es una amistad muy consolidada, pero como en todas las amistades o como en todas las relaciones, uno da más que otro. Quiero decir, don Eulogio admira y necesita de Carolina. Sin embargo, Carolina admira a su maestro, pero quizás no lo necesite tanto, es más libre. Entonces, a mí me gustó reflejar un poco eso, las diferencias de concepción de la amistad, que es una amistad muy especial, que además he insistido en esta amistad a lo largo sobre todo de la primera parte, porque me parece que es lo que da una impronta diferente a la novela, que un señor mayor y una niña que sean amigos sin haber ningún tipo de atracción física ni sexual, ni ningún tipo, y algo situado en los años 80-90, insisto, que ¿quién veía una amistad entre generaciones tan diferentes de hombre y mujer? Porque ya la amistad entre hombres y mujeres, no sé, aquí somos muchas mujeres, hay también algún hombre, pero no se veía que pudiese existir hace años una amistad entre un hombre y una mujer, se veía como imposible, ¿no? Al menos esa era la percepción que yo tenía entonces, ¿no? No sé qué opináis, pero luego me lo contáis. Bueno, y ya nos contaste algo, pero ¿qué vemos de ti, qué has puesto de ti dentro de la novela? Evidentemente, la reacción que yo también sufrí al llegar de un pueblo a Santiago, que te miran de otra manera y te tratan de otra manera, pero ¿hay algo más de ti ahí dentro? Sí que hay, porque yo he escuchado decir que la primera novela de un autor o autora siempre es mucho más autobiográfica que las posteriores, si las hay, que las que vienen después. Y ahí a mí se cumple, porque desde luego, ¿de dónde me surto yo para hacer estas recreaciones, pues de mi propia experiencia, pero por supuesto también de la experiencia que me dan los libros, las lecturas, ¿no? Porque hay situaciones que yo, por supuesto que no he vivido, porque me refiero a Carolina, que ese personaje pues tiene unas contradicciones y es a veces pues repulsivo incluso puede resultar, ¿no? Para hacer ese tipo de personajes, bueno, lo que he hecho sobre todo ha sido coger cositas sueltas de distintos, hacer un poco de remix. Es decir, no me he basado en ninguna persona real, lo que pasa es que hay características de algunos, de otros, que conforman la complejidad de un personaje, porque bueno, me apetecía hacer personajes diferentes, complejos, que sean atractivos o que resulten atractivos. Hay algunos personajes dentro de la novela que los que somos de Piloño podemos identificar, pero realmente no quisiste identificar esos nombres con las personas que nosotros conocimos allí. Bueno, hablo, por ejemplo, de Remigio. Es que Remigio era un panadero que había en nuestro pueblo. Pero es que yo pongo, esto es un guiño a mi familia, porque también lo conocemos, escribes una novela y también te apetece que tu familia se divierta con algunos detalles que aparecen, ¿no? Este panadero era muy buen panadero, pero yo ahí lo pongo como que era malísimo, pésimo, o sea que retoqué un poco la historia. ¿No tienes miedo a que la familia se ofenda? Sí, es que hay que tener cuidado, a ver si me denuncian, no vaya a ser. Nos encantaba su pan, o sea que... Bueno, después, ¿qué hay de tu parte de poeta dentro de la novela? Te dejo que me base. Porque no puede hablarse de prosa poética, exactamente. No, aquí no hay prosa poética. ¿De qué manera yo he hecho mi tributo a la poesía? No en forma de escritura poética, sino haciendo que la poesía fuese el vínculo de unión entre don Eulogio y Carolina. Yo creo que ese hecho, que es tan importante en la obra, ha servido de tributo a la poesía.
se me ha achacado, de hecho, algunas personas que yo conozco, bueno, un par de personas que yo conozco, han echado en falta la María José poeta en esta novela. Pero es cierto, no, yo he pretendido hacer una obra accesible a todo el mundo, o sea, con lenguaje sencillo, con personajes, con vivencias normales, es decir, con profesiones normales en un pueblo. O sea, ya digo, mi tributo está ahí, en esa poesía que hasta el final sirve como vínculo entre los dos. Muy bien, eso es verdad. Y véndenos la novela. Bueno, a ver, la novela, a los que ya conocéis mi escritura, simplemente por el hecho de que es algo nuevo, que es una novela, que no he escrito nunca antes una, pues puede llamar la atención, de tener curiosidad de conocerla. Y luego, después, los temas que yo trato en ella, o que trato de reflejar en ella, que después cada lector ve unas cosas diferentes. Yo he tenido mucha suerte porque he recibido muchos comentarios acerca de la obra, me han llegado a mí, y eso me alimenta, o sea, me alimenta los comentarios de los lectores y lectoras. Quiero decir que... no sé lo que iba a decir. Estás vendiendo tu novela. Que sí estoy vendiendo mi novela, pero bueno, sí, que los temas que abordo, los hemos presentado ahora aquí, una amistad intergeneracional, el marco de los años 90, el desarraigo que se nota en pinceladas que tiene la obra, pero que pueden llamar la atención, o sobre todo la insatisfacción personal de Carolina. Carolina es una eterna insatisfecha, yo diría que es una rebelde sin causa, pero es así, y eso nos puede reflejar también nuestra forma de ver las cosas, bueno, la desesperanza a veces, o la búsqueda de la felicidad, ¿no? que todos tenemos en mente, ¿no? Yo creo que esos temas, sí, a poco que se rasque, quiero decir, que se saque la superficie de lectura fácil, porque ya me han dicho que me han dicho que era una lectura de piscina. Y bueno, me parece estupendo que sea una lectura de piscina, pero que al mismo tiempo, que está bien, que yo lo que pretendo es que sea entretenida. Y bueno, si es entretenida para estar en la piscina, me parece genial. Pero quiero decir que lo que estaría bien es profundizar un poquito más y fijarse un poco en los personajes, que es en lo que me he esforzado más en presentar, ¿no? En trabajar. Y después de esto, ¿qué? Digo yo, propuesta. Una secuela pero como personaje central Mourenzo, o una precuela de todo lo que pasa con Carolina. Bueno, y esta es mi última pregunta, luego iros preparando. ¿Sabes qué pasa? Que yo por encargo no trabajo. Ya son varias personas que me han dicho que querían que yo, algunos personajes que están más o menos poco definidos, o sea, están como cogidos así con pinzas, que esos deberían tener un desarrollo aparte. Me lo han dicho en la presentación de Coruña, y bueno, algunas personas directamente a mí. Y yo no sé lo que haré realmente. Yo lo que estoy ahora es viviendo lo que es la experiencia, el experimentar todo lo que estoy experimentando, que es todo bueno para mí, y no pienso más allá de eso. Yo vivo el momento, y luego ya si surge. Yo me sigo sintiendo, de todas formas, a pesar de que estoy muy contenta con la novela, me sigo sintiendo poeta. A mí la poesía me sigue llenando mucho mi vida, entonces no sé lo que haré, porque todo está en el aire. Yo tengo algo escrito, de hecho tengo un poemario entero hecho en bilingüe, en gallego y en castellano, pero no sé si verá la luz algún día. Ya sabéis que lo de publicar tampoco es muy fácil, y entonces a ver qué pasa. Y la novela, por supuesto, si hago otra novela, sea igual, o sea, sea secuela o secuela de esta, sí. Pues tendría que planteármelo como escribir exclusivamente eso, para no tardar otros 5 años, que a lo mejor no me quedan a mí 5 años. Tendría que ponerme en serio durante un año o así, porque no se puede dedicar tanto tiempo a algo. No lo sé, no tengo en mente nada así claro ahora, de verdad. Yo, de todas formas, supongo que no hay ningún guionista en la sala, pero creo que de este libro se sacaría una buena película o una muy buena serie. Hay que desarrollar un poco más para todo eso, ¿no? Pero que la base
viendo las películas y las series que están sacando ahora en Galicia, que son buenísimas, entra perfecto para mí. Y ahora nada, si tenéis alguna preguntita, directamente a María José. ¿A alguien se le ocurre algo que preguntar? No hay preguntas, nadie tiene... ¿Habéis leído la obra? ¿No? Quería agradeceros que estéis aquí en Orense compartiendo esta tarde con nosotros. Ay, perdón, gracias. Que digo que quería agradeceros que estéis aquí con nosotros esta tarde compartiendo esta creación vuestra. Y mi pregunta iba un poco en el sentido de tu última pregunta. Yo quería preguntarte si te habías encontrado cómoda en este salto del género lírico al narrativo, si te habías encontrado cómoda, e iba a preguntarte si pensabas repetir. No ya una precuela o secuela, sino simplemente si pensabas, si tenías en mente alguna otra novela o no. Hombre, la novela, ya os he dicho hace un rato, que me resulta muy difícil. O sea, ha sido un poco tormento, pero al mismo tiempo ha sido divertido, ¿no? Porque lo que es ponerse en la mente de un personaje y seguir desarrollándolo en tu mente y luego plasmarlo en... Yo escribo mucho a mano, pero no es que me lo haya escrito todo a mano, pero primero hago anotaciones a mano y luego lo paso al ordenador. Aunque soy caótica a la hora de estructurar, o sea, que en ese sentido no sigo unas pautas, ya sabéis que yo soy muy libre en eso. Pero sí, cómoda sí, en el sentido que, bueno, lo iba haciendo a ratos, ya sabes, lo dejaba y lo volvía, o sea, tampoco es que estuviese muy volcada al principio. Ahora con el confinamiento aproveché, como tenía más tiempo libre, para terminarla, para estructurarla mejor, para trabajarla más a fondo, y ya me decidí. Y tuve la suerte de que Letraerra Editorial me quisiese editar la obra, o sea, que le hubiese gustado mucho y que quisiesen editarla, porque es una editorial de edición tradicional. Y bueno, a ver, seguimos con ella y a ver qué sale de ahí. No, ya te digo, Gana, no sé qué sea lo que hago. Ya te lo decía cuando estábamos en la otra sede, que yo presentaba 3 obras, ahora tengo 6, fíjate, el doble. Yo decía, ya tengo 3, tengo familia numerosa, ya tengo 3 hijos, digamos, ahora con 6 familia de honor, ya. pero sí que ya lo decía entonces que no sabía yo cómo iba a seguir. En aquella época hablaba de presentar a concursos, creo recordar, o algo así. Pero bueno, la vida te lleva por aquí y por allá. Lo importante es tener ganas de escribir y dedicarle esfuerzo, porque escribir es muy bonito, pero requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere corrección, de esas cosas que no nos gusta hacer habitualmente, pero que hay que hacer para que realmente salga un producto mínimamente de calidad. Yo ya lo digo extraordinaria, porque yo soy incapaz de hacer una calidad extraordinaria, pero bueno, que se pueda leer bien y que no se vean demasiados exabruptos ni demasiadas incoherencias. ¿Cómo para editar los libros? Perdón. Para editar, como... O sea, es difícil, ¿no? Que una editorial, esta editorial que te editó la novela, ¿cómo consigues? Nada, es enviar en el manuscrito. Lo que hacemos todos es enviar a muchas editoriales, porque muchas veces mandas a muchas y no te hacen caso en ninguna. Eso no quiere decir que lo que nosotros hemos escrito vamos a creer que no es malo. Lo que pasa es que reciben tantísimos manuscritos, tantísimo que valorar, que a veces, pues eso, no pueden abarcarlo todo. Me estoy poniendo en el plano del editor. Después, como escritores, la verdad, es desesperante muchas veces, como se suele decir, llamar a muchas puertas y que no te abran ninguna, ¿no? Es cuestión también de suerte, sí. Hay personas que nacen con esa suerte que les ayuda a entrar aquí y allá, o que le promocionan de aquí y allá. Yo no conozco eso, yo conozco la suerte del esfuerzo, de estar ahí, de enviar a muchas editoriales, porque si tienes la suerte de que te cogen una a la primera, enhorabuena, porque normalmente la primera nunca te toca la lotería de que te...
Pero bueno, hay que seguir luchando y mejorando en el estilo de cada uno. Esa obra que tú has mandado a lo mejor a un editor o a varios editores, dices tú, bueno, a ver si hay algo en ella que realmente provoca rechazo, que a lo mejor no quieren esta obra por algo. Vamos a analizarla otra vez, vamos desde el principio a estudiarla, a estudiarnos a nosotros mismos y a que alguien nos revise, porque los ojos de otra persona siempre son diferentes a los nuestros. Te van a abrir muchas cosas, muchas ventanas que tú tenías que no veías que existían, ¿no? Muchas posibilidades. Y es muy bueno para personas que no son de tu familia, ¿eh? Porque si son de tu familia te van a decir qué bonito, ¿no? Pero, no, alguien externo, alguien que conozcáis, a lo mejor de poco trato, que no sea muy amigo, mejor que no sea muy amigo que sea muy amigo, y que os lean el texto de una forma objetiva. Y a ver, si conseguís más de uno, mejor, porque con una persona sola es el criterio de una persona sola, pero si conseguís más, mejor, si se puede. Pero la ilustración, a veces los libros me entran por la ilustración que tiene. La ilustración es obra de mi hermana, la artista. En esta experimenté algo, ¿eh? Porque normalmente yo creo que casi todas las hice con acuarela y tinta china. Esta no, esta está hecha con acrílico fluido, no sé si lo conocéis, pero es un acrílico rebajado o con agua o con otros productos que dejas que discurra y lo mueves y va para aquí, para allá. Bueno, luego hay muchas maneras de manejarlo. Ella en realidad tenía una idea más o menos, y entonces yo probé una cosa y otra, me dijo, esa me gusta, pero me faltan las maletas. O sea, dije, y si ponemos unas maletas, ¿verdad? Las maletas, os voy a contar un truco. Las maletas están pintadas aparte y recortadas y puestas encima para la foto. En realidad el cuadro no tiene maletas, ¿vale? Es que el cuadro está hecho sobre madera y con esa técnica, si le ponía las maletas encima me iban a salir arrugadas, porque tiene relieve realmente, ¿no? Y entonces dije, pues las voy a hacer con acuarela aparte. Y las hice aparte con acuarela basándome en unas maletas antiguas que vi por ahí en internet, porque a veces tienes que recurrir a una cosa de estas para poder crear una imagen. Bueno, en eso Margarita tiene mucha creatividad, ¿no? Enseguida busca soluciones y es una palabra. Una persona me definió una vez como una solucionadora. Pues sí, básicamente. Y de hecho, que todos los libros, menos el primero, ya sabemos que el primero no fue, pero todos los libros que están ahí, que los veis ahí, que están con la portada hecha por Margarita, es que invita a penetrar en la obra. Es que mejor antesala que una ilustración muy buena para una obra no hay. Es decir, es lo que hace más atractivo a primera vista y es lo que nos invita a entrar, ¿no? A entrar en esa obra, ¿no? En esa creación. O sea que muchas gracias, Margarita. Gracias a ti. Decías que está la poesía presente en esa relación entre dos personajes, la música. Pues fíjate, es curioso lo de la música que a mí me encanta, que no puedo vivir sin música, como se decir, y en la novela no está presente realmente, que yo así a bote pronto que recuerde, no hay presencia de la música. Y es algo muy curioso, porque ya te digo que yo no puedo estar un día entero sin escuchar música. Y no recuerdo, bueno, yo no sé si habrá algún caso, pero yo creo que no, que realmente no hay ninguna referencia a la música. Creo que no. Ah, sí, perdón, sí que hay referencias, sí, hombre, ahora me acabo de acordar. Al dúo Pimpinela, a V40, que también se menciona por ahí. Sí, alguna referencia a la música. No pasa así muy de esos lados. Pero sí son así como comentarios un poco para situar en la época, para ambientar, pero no... Bueno, la canción... En la canción, por supuesto que sí, hombre, vaya si no está presente la música. Gracias por recordármelo, sí. El músico ya después ya... La distinta, la tradicional, bueno, no quiero decir que esa no sea, pero quiero decir que responde más a otro criterio. Sí. No, es verdad. Perdón, sí. Hay una intencionalidad por parte de Carolina en dejar el diario ahí para descubrir un poco lo que ella era realmente, o simplemente utilizaste para descubrirnos
a los demás pues que hay un antes y un después, o sea, una opinión por parte del maestro y una opinión de lo que realmente es ella. El diario, si te fijas en la novela, está escondido en un cajón, en el fondo de todo, y un niño, curioseando, es el que lo encuentra. Pero no estaba pensado, yo creo que ella no tenía pensado que apareciese realmente, porque si no, no lo hubiese escondido en el fondo del último cajón, en una mesita en la casa de la madre, que ella no vivía allí ya. Entonces que... bueno, lo del diario es algo que es muy interesante para mostrar la personalidad de un personaje, bueno, las características, ¿no? Y a mí me gustan mucho los diarios, o sea, las obras que son diarios de personajes y tal. Me encantan porque se muestra una realidad, ¿no? La realidad que está en la mente de la persona que escribe. Por ejemplo, el diario de Carolina no son fechas consecutivas, si te fijas, son como determinadas fechas en las que Carolina escribe. Pero no he pretendido hacer día 1, día 2, día 3, no. Era un poco, por supuesto, es lo que dices tú, mostrar al lector esos datos, me ha resultado útil, la verdad es así, el diario para reflejarlo, para que pudiésemos ver nosotros como lectores lo que pensaba ella en contraposición de lo que pensaba don Eulogio o cualquier otro personaje. Sí, tienes razón, es que es así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Pasamos ya... Pues si no hay más preguntas, pasamos a la actuación musical, si os parece. Sí. Ahora vamos al colofón musical. Jesús Garabato Rodríguez es músico y microrelatista muy bueno, ¿vale? Lo conozco muy bien. Aprendió a tocar varios instrumentos, la guitarra, la flauta, la bandurria, el laúd, y especializándose en estos dos últimos, la bandurria y el laúd, que toca en la agrupación musical Albéniz de La Coruña, una agrupación que toca muy bien también, ¿eh? Agrupación con más de 90 años de existencia en la ciudad. Además de músico, es arreglista e ideó los espectáculos poético-musicales titulados Invitación a un viaje sonoro o Rosalía e a diáspora, que fueron interpretados por la agrupación antes mencionada, a la que pertenece desde muy joven. Y ahora nos cuenta él qué nos va a tocar. Hola, muchas gracias por... Moitas gracias por escoitarme. Isto é unha especie de híbrido entre o que se coñece como bandurria e laúde, que é un pouco máis grande. Ten outra afinación e outro son que me parece máis atractivo para o tipo de pezas que vou a tocar, que son música medieval, música celta e música galega, unha pequena selección. Vou a comenzar con dúas cantigas de Santa María de Alfonso X, xa que se fan 800 anos do seu
Vou a seguir con dúas danzas de Gaspar Sanz, un sacerdote e compositor do século XVII. Trátase de Lantarurú e Rugero e Paradetas. Son dúas pezas orixinais para un instrumento chamado guitarra barroca, un antecedente da guitarra. Vou a seguir con unha mostra do que se chama música celta. Sería unha marcha irlandesa titulada Brian Boru, unha danza.
Grazas. Vou agora tocar 3 ou 4 pezas galegas. Vamos comenzar con unhas marchas procesionais do Corpus, que se fixeron bastante conocidas porque saíron no primeiro disco do grupo Milladoiro. Vou a seguir con outra peza de Antón Seoane, chamase A Bruxa. Gracias. Para ir rematando, vou a interpretar dúas danzas. Danza do Rosal e unha do entrelazado de Allariz. As dúas xuntas tamén.
Bueno, rematamos con Carolina. Rematamos con Carolina. Bueno, este é un instrumento principalmente melódico. Eu estaba usando, simulando unha guitarra ou tal. Agora xa vou a tocar máis ou menos unha melodía que a Saia da Carolina, que ten bastante importancia neste libro. Animo a que no retrouso, no estribillo, participemos todos. A ver o que sai de aquí, ¿no? Saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailaches, Carolina, dime con quen bailaches. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina. A Carolina é unha tola que todo fai ao revés. Véstese pola cabeza e dispese polos pés. Bailaches, Carolina, dime con quen bailaches. Ven con meu amor, bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, si señor. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo yo perdoa. Bailaches, Carolina, bailei, si señor. Dime con quen bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, si señor. Eres un extraordinario tesoro, aunque mujer un tanto difícil como un fiero toro. Tu nombre, Carolina, es sobradamente sonoro. Quizás por eso yo tanto te valoro. Descubro tu relato y la atención no aminoro, y vuelvo a leer en las páginas de bolo, cual si fuesen líquido oro. En todo un multicolor coro, doy fe y corroboro, o tal vez en unos pocos, lo ignoro, brota la emoción de cada poro. A tu lado se agolpan recuerdos que rememoro, y cada día que pasa me cercioro de que aún más te añoro. Con gran desespero lloro, y con lamentos te imploro. Vuelve pronto, Carolina, pues te adoro. Es el diario parte 1 de Silvia Escritura, 15 de julio de 1980. ¡Qué calor! Tengo una camiseta pegada al cuerpo. Aquí pasamos de congelarnos a sufrir el calor más asqueroso. Para colmo, en este pueblo nunca pasa nada. Un puro aburrimiento. Miras a lo lejos y no se ve más que campo. Me asfixio entre tanto verde, tanto silencio. Y el olor a boñiga de vaca. Yo no he nacido para pudrirme en una aldea del culo del mundo. No hay cine, ni teatro, ni circo, ni nada. En la televisión solo echan programas aburridos en las dos cadenas. Cuando ponen alguna película interesante, mis padres se dan cuenta de que tiene 2 rombos y me mandan a la cama sin ver el final. Lo que me cabrea un montón. Yo tengo mis ilusiones. Mis padres no me entienden, lo cual no me extraña. Por otra parte, pues son bastante brutos. Mamá tiene el trabajo peor del mundo. Ayudan a hacer niños, o sea, a parir a las vecinas. Da consejos estúpidos como ese de que no coman pulpo antes de dar a luz. Pues si lo hiciesen, los bebés podrían nacer con manchas. El otro día me dijo mi madre que su oficio se llamaba partera. Como
como si tuviese que partir algo. Papá, por otro lado, siempre con esa alegría tan tonta que me pone del hígado, trabajando en su forja y rompiendo mi cabeza y la de todos con la cansina a Saya de Carolina. Odio mi nombre desde que me contó que me lo pusieron por esa canción. Si pudiera cambiármelo, me gustaría llamarme Escarlata, como la protagonista de una película que sacaron en la tele.